Que vamos a conversar acerca de esta resolución de la Superintendencia de Datos Personales que señala que los datos biométricos de un trabajador son considerados sensibles, por lo que requieren un nivel más alto de protección. Justamente este 19 de marzo, la Superintendencia de Protección de Datos emitió un pronunciamiento sobre la recopilación de datos biométricos para el registro de asistencia, lo que se hace en muchos lugares de trabajo, ¿no? Que en lugar de tener la tarjetita, que muchas personas timbran su tarjeta, pues timbras con tu dedo o a veces con el iris. En todo caso, la Superintendencia de Protección de Datos concluye que esta medida es excesiva e innecesaria, puesto que incumple principios fundamentales de la protección de datos personales. El ente de control ha explicado que al ser considerados datos sensibles requieren un nivel más alto de protección y su tratamiento está prohibido salvo en casos excepcionales previstos en la Ley de Protección de Datos, por ejemplo, que el titular haya dado un consentimiento explícito. No obstante, según esta superintendencia, el consentimiento en una relación laboral no puede considerarse plenamente libre debido a la relación asimétrica que hay entre empleador y trabajador, caracterizada por la subordinación del segundo frente al primero, ha mencionado, y por ello recomienda a los empleadores adoptar mecanismos alternativos para el control de asistencia que resguarden la privacidad y los derechos fundamentales de los trabajadores, como tarjetas magnéticas o registros manuales. ¿Qué nos dice el doctor Pablo Solines, experto en este tema, sobre el uso de datos biométricos? ¿Qué implicaciones va a tener esta resolución que emite la Superintendencia de Protección de Datos? Bienvenido, doctor Solines, gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, un tema importante que quizás ha pasado un poquito desapercibido por la coyuntura que es tan grande en nuestro país, siempre pasa algo, pero que no vale dejar a un lado para toparlo justamente. Así que hemos invitado al doctor Solines para que nos ilustre un poco sobre las implicaciones legales que tendría esta resolución. Bienvenido, doctor Solines. Señorita, buenos días, un saludo a toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, empezar aclarando que, como tú bien has comentado, esto es un pronunciamiento de la Superintendencia de Protección de Datos que se deriva de una consulta realizada por un privado, ¿no? Y en este sentido, pues, de acuerdo a las mismas disposiciones de la propia superintendencia, ¿no?, de una resolución que sacó respecto del alcance que tienen estos pronunciamientos a consultas, claramente se ha establecido que no son vinculantes, ¿no? Okay. Es decir, no son normas de carácter general, no es jurisprudencia, es decir, no es una ley, no es un reglamento, o sea, es una resolución. Es un pronunciamiento, es un pronunciamiento en principio respecto de una consulta que lo realiza de un privado que ni siquiera es vinculante para ese privado que realiza la consulta, ¿no? Es decir, que la superintendencia, cuando emitió esta resolución respecto de los pronunciamientos de consultas, quiso ser lo menos invasiva en las decisiones que pueda tomar las organizaciones que van a realizar tratamiento de datos personales, y simplemente que se atienda a esto como una simple recomendación. Ahora, una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho, ¿no? Claro. Porque si tú ya tienes un pronunciamiento de la Superintendencia de Protección de Datos que te plantean ya ciertas prerrogativas o ciertos requisitos que se tienen que cumplir para determinadas circunstancias, se entendería pues que cuando va a realizar un análisis o un proceso de control ya específico en una organización, probablemente va a utilizar esos mismos criterios a la hora de juzgar o a la hora de determinar incumplimientos. Entonces, no es un caso menor en el sentido de que el pronunciamiento de la superintendencia de alguna manera revela cómo sus funcionarios van a actuar de cara a posibles procesos de control, posibles procesos de investigación que vayan a realizar, ¿no? Ahora, en ese sentido, ¿hay experiencias de otros países que nos puedan comentar, dar una luz de cómo se debe manejar estos datos personales? Por ejemplo, cuando vas a un trabajo y es tan simple, ¿no? Pones la huellita, o vas a un gimnasio y pones la huellita para ingresar. En mi gimnasio es así, al menos. ¿Debería estar preocupada de poner mi huellita para ingresar a algún lado? Mira, lo que estamos revisando ahora, yo digo, ha sido la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Desde el punto de vista práctico, todos nosotros hemos estado acostumbrados a entregar nuestra información biométrica, ¿no? Como tú bien decías, a través de huellas dactilares, de reconocimiento facial, del iris o de otros mecanismos, y lo hemos hecho parte de nuestra vida cotidiana, es decir, lo hemos normalizado, claro, ¿no? Y no nos hemos detenido a pensar, bueno, qué implicaciones tiene el uso de este tipo de información para este tipo de propósitos. Y esto es lo que está haciendo la superintendencia. Ahora,
definitivamente creo que lo cuestionable de la Superintendencia de Protección de Datos es que para efectos de su pronunciamiento no haya sido un poco más incisivo, si cabe el término, con quien consulta, con el consultante, a fin de tener todos los detalles que permitan a la superintendencia poder pronunciarse específicamente respecto de las necesidades que el consultante tenía. Claro. Entonces, ¿cuál es el error que yo veo allí? Y es que el consultante realiza una consulta, no valga la redundancia, de carácter bastante genérica, de carácter bastante abierta, general, y la superintendencia hace un pronunciamiento también bastante general. Y claro, si bien dentro del análisis que realiza la superintendencia que tú te has permitido leer hace un momento, ¿no?, respecto de algunos aspectos, sí que tiene un componente definitivamente técnico que responde a una realidad verídica en el campo de la protección de datos cuando realiza el análisis de la proporcionalidad. Es decir, lo que tú preguntabas hace un momento, ¿no? Yo cuando voy al gimnasio y pongo mi huella dactilar o se me hace un acceso a través de un reconocimiento facial, ¿esto es algo legal o no es legal? Y la respuesta va a ser, como nos gusta en muchos casos a los abogados decir, depende, ¿no? Porque va a depender de las circunstancias en concreto, ¿no? Definitivamente van a haber muchas situaciones, yo tal vez me atrevería a decir la gran mayoría de situaciones en las que utilizar datos biométricos para controles de acceso, para controles de asistencia, van a ser excesivos. Y por eso vuelvo a la idea de que esto era la crónica de una muerte anunciada, algo que nosotros lo hemos asimilado como normal y que ahora nos va a tocar rectificar en muchas industrias, en muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque las autoridades, no solo estamos viendo ahora la ecuatoriana, sino a nivel internacional y principalmente a nivel de la Unión Europea, ya han cuestionado este tipo de prácticas justamente para cumplir finalidades de controles de asistencia o de acceso que realmente no se justifican. ¿Por qué? Porque los datos biométricos son considerados datos extremadamente sensibles, datos muy riesgosos que están expuestos a un sinnúmero de situaciones si no se los trata de una manera adecuada y bajo un concepto estrictamente de seguridad y de protección, porque si es que no se lo hace de esta forma, como digo, dejaríamos expuestos a una serie de situaciones como incluso se me acaba de ir ahorita la palabra, la suplantación de identidad, ¿no? La suplantación de identidad en donde ustedes saben que, por ejemplo, un dato biométrico por su naturaleza es irreemplazable. Entonces, si es que el día de mañana alguien accede a un dato biométrico mío, podría incluso hacerse pasar por mí, ¿no? Y cometer una serie de actos incluso delictivos, ¿no? Que obviamente exigen una principal resguardo y protección a través de la normativa de protección de datos, ¿no? Bueno, muy importante hablar sobre esto. Como mencionaba, ha pasado un poquito desapercibido dada la coyuntura que es tan grande. En todo caso, estamos conversando con Pablo Solines, doctor, abogado experto en el uso de datos biométricos, bueno, en este caso de la protección de datos. Y dada esta resolución, esto que emite la Superintendencia de Datos, entonces, ¿usted aconsejaría desde ahora, tomando en cuenta esto, que las empresas dejen de, por ejemplo, controlar a sus empleados la asistencia con datos biométricos, con las huellas, con el iris, y más bien se cambie hasta estas tarjetas magnéticas que también se utilizan? Sí, como decía, y ya cuando tratamos datos personales dentro de las organizaciones, cada entidad tiene una realidad completamente distinta, necesidades absolutamente diferentes, y en tal sentido así tiene que ser analizado este tema. Es decir, que al realizar una afirmación generalizada de que ahora ya no se puede utilizar datos biométricos como de alguna manera ha generado esta reacción a nivel de gremios y del sector empresarial, que definitivamente se asustó, ¿no?, cuando recibió o conoció sobre este pronunciamiento, no es lo recomendable. Es decir, no hay que pensar en ese sentido de que las cosas en este campo van a ser blanco o negro, sino que tenemos que justamente identificar la realidad de mi organización. Por ejemplo, ¿no?, ¿qué pasa si es que yo soy una institución financiera y requiero de establecer controles máximos de seguridad, por ejemplo, para el personal de bóveda, ¿no?
Probablemente en estos casos, en estas circunstancias, va a estar más que justificado el hecho de que se establezcan controles biométricos o un sistema biométrico para el control de acceso o eventualmente para el control de asistencia de esa gente, ¿no? Probablemente lo propio en una empresa de seguridad privada, en donde tiene guardias de seguridad que tienen que cumplir con una serie de requisitos psicológicos, físicos, y que van a recibir armas, ¿no? Entonces puede ser que para una empresa de seguridad sea necesario asegurarse que esa persona que está ingresando, esa persona que está asistiendo y que va a recibir un arma, sea aquella que dice ser, ¿no? Porque probablemente un control a través de un sistema analógico, de una tarjeta magnética, no va a ser suficiente para poder yo aplicar estas medidas de seguridad y de protección necesarias, ¿no? Lo propio en el sector de salud, o en una farmacéutica. Bueno, muchas organizaciones podrían ver justificados el uso de estos sistemas, pero ya estamos viendo que ahora la superintendencia nos está diciendo, hey, momentito, no todos pueden pensar que el control biométrico es un mecanismo suficiente o justificado, más bien dicho, para realizar un control de asistencia, porque estás tratando datos sensibles. Estos datos sensibles pueden generar mucha repercusión de cara a los titulares de esa información, y si es que tú no me puedes justificar realmente las finalidades por las cuales estás utilizando, yo te voy a poner un reparo y obviamente probablemente te puedo sancionar, ¿no? Claro, ahora todavía no hay este mecanismo de sanciones de parte de esta superintendencia. ¿Qué se podría esperar a futuro en ese sentido, Pablo? Bueno, de hecho, ya la ley está plenamente aplicable, el régimen sancionador está plenamente aplicable, ya tenemos una autoridad que está actuando, una autoridad que está emitiendo constantemente sus guías, sus directrices, sus resoluciones, sus pronunciamientos, como el que estamos tratando ahora. Y una autoridad que definitivamente ya ha iniciado los procesos de revisión de denuncias, ¿no? Incluso ya ha establecido sistemas para que se puedan hacer reclamaciones, para que se puedan hacer denuncias. Entonces, ahora es cuestión ya de tiempo, ¿no? Cuestión de que la autoridad obviamente vaya siguiendo creciendo en infraestructura, en personal técnico, y que obviamente puedan tener una mayor capacidad de realizar estos controles que ahora se lo estás haciendo, pero obviamente un poco más discretos, ¿no? Porque es una autoridad que recién está empezando sus operaciones. En ese sentido, es muy importante, como parte ya de las responsabilidades que tienen que asumir las organizaciones, es justamente no seguir aplazando todos estos procesos que, como estamos viendo en el día a día, aun cuando sean aspectos que resultan irrelevantes dentro de un negocio desde el punto de vista de un impacto económico que puede tener, porque bueno, uno dice el control de acceso, o sea, no es algo tampoco que va a permitir el funcionamiento o no de una organización, ¿no? Pero definitivamente, como van a haber muchos otros procesos internos que van a tener una implicancia directa con los datos personales que se tienen que revisar para ir adoptando las medidas, ¿no? Ahorita nos está dejando la superintendencia ya algunas pinceladas de cómo se deben de tratar los datos biométricos, que aun cuando cuestionable por la forma, como decía, no es menos cierto que ya nos está diciendo, por ejemplo, el alcance de un consentimiento que se puede obtener a nivel de una relación de trabajo, ¿no? Imagínense esto, la superintendencia nos está diciendo, mira, hay una disparidad de posiciones entre el empleador y el trabajador. Entonces, si tú como empleador estás pensando en tratar datos personales obteniendo la autorización o el consentimiento del trabajador, que sepas que ese consentimiento puede ser cuestionado, ¿no? Claro. Entonces tenemos nosotros que como empleadores también tener mucho más minuciosidad a la hora del análisis para ver no solo cómo voy a poder demostrar ante la autoridad que ese consentimiento fue dado, sino que ese consentimiento fue otorgado de manera libre, que es lo que de alguna manera se está cuestionando. Y así tienes algunos elementos que definitivamente esta resolución nos dejan en entredicho, nos deja procesos que probablemente nosotros estamos manejando al interno de nuestras organizaciones cuestionados a través de afirmaciones que se realizan en esta resolución, que definitivamente nos obliga a repensar en los procesos internos y en las decisiones que estamos tomando, ¿no? Importante tema, amigos, las 7:35 conversamos con el doctor Pablo Solines, hablamos del uso de datos biométricos. Pablo es un abogado experto en temas de protección de datos personales y bueno, a propósito de esta resolución que emite la Superintendencia de Protección de Datos, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, si es que el día de mañana un trabajador de X empresa que
tiene el ingreso con la huellita y con muchas empresas denuncia ante esta superintendencia. ¿Y qué podría esperar esa empresa, por ejemplo? Mira, lo que tú estás comentando, Verónica, es algo muy importante. De hecho, es la primera reacción que ha generado esta resolución, claro. ¿no? Yo, de hecho, hoy coincidencialmente estaba en una diligencia en el Ministerio del Trabajo y anecdóticamente uno de las autoridades, ¿no?, del Ministerio del Trabajo me decía que ya todos sus compañeros están cuestionando los controles biométricos que se realizan en la entidad, ¿no? Y esto se replica en todas las instituciones públicas y en muchas de las organizaciones privadas o empresas privadas que manejan este tipo de controles, y que definitivamente ha generado una reacción en los implicados, en los titulares de derechos, porque ellos son los sujetos sobre los cuales se está emitiendo toda la normativa de protección de datos a fin de garantizar sus derechos. Entonces, lo que te decía es que definitivamente ha generado una reacción. Pueden empezar a venir estas denuncias. Si me preguntas a mí, creo yo que va a ser lo estandarizado o lo común. No creo que va a ser así. ¿Por qué? Porque definitivamente, justamente dentro de esta lógica de análisis que hace la superintendencia cuando revisa el tema del consentimiento, y hablamos hace un momento de esta disparidad de condiciones, de esta posición más fuerte del empleador, definitivamente esto se va a ver reflejado en esto, ¿no? Entonces, si es que el titular como empleador, como trabajador, que se encuentra en una posición más vulnerable y dependiente en muchos casos del empleador, presenta una denuncia, corre graves riesgos de que el día de mañana un empleador pueda tomar represalias, ¿no? Entonces, sí, como te digo, desde el punto de vista práctico, creo que no es que va a haber una avalancha de denuncias. Sí habrán definitivamente casos que se presenten, ¿no? Claro. Sobre todo de trabajadores que o están dispuestos a que se los separe o que se tomen sanciones contra ellos, o también definitivamente de muchos ex trabajadores que ya no laboran en organizaciones y que ya no tienen nada que perder, ¿no? Y por probablemente mucha de la gente que no salió bien y que diga, bueno, ahora no pierdo nada y voy a molestarla a la empresa. Sin duda, estas cosas van a suceder. Por eso es que este tipo de pronunciamientos que ya nos generan una alerta, que aun cuando no tienen, como decía al inicio de la entrevista, no tienen una aplicación generalizada y no son de obligatorio cumplimiento, definitivamente esta alerta, decía, ya nos genera la necesidad de revisar estos procesos al interno, ¿no? De no pensar que esto se lo tiene que seguir tratando con esta lógica de bueno, si yo he venido manejando siempre y mi justificación está en el control de asistencia, pues ya está de alguna manera sustentada esta finalidad por la que estoy recabando estos datos, porque ya estamos viendo que la autoridad no solo se está quedando con el hecho de que tú justifiques por qué estás tomando estos datos, claro, sino que tú no ahora justifiques si es que esa medida es proporcional al tratamiento que tú vas a realizar respecto de datos que son considerados extremadamente riesgosos. Y es ahí en donde tiene que venir el análisis, que es una segunda fase probablemente que no se han realizado en muchas organizaciones. Muy importante este tema. Pablo, una pregunta final que tiene que ver, por ejemplo, con esto obviamente no aplica a cuando recopila el Estado ecuatoriano esos datos biométricos. Me refiero cuando uno va a sacar la cédula, te toman las huellas digitales, etcétera. Eso no está contemplado aquí en esta resolución, en esta emisión que hace la Superintendencia de Protección de Datos. Sí, está contemplado. De hecho, no nos olvidemos que en una de las consultas también que se realizó hace algunos meses en la Superintendencia de Protección de Datos, justamente se refirió a aquello. No particularmente con el caso del registro civil al que tú estás haciendo mención, sino con el de la Superintendencia de Compañías, ¿no? Porque, por ejemplo, para registrar ciertos documentos en la Superintendencia de Compañías te pedían que remitas la cédula o copia de la cédula en donde se incluían los códigos dactilares, ¿no? Que también son considerados datos sensibles. Y la Superintendencia se reafirmó en el hecho de que esos tratamientos que se estaban realizando, y más dicho, los requerimientos de esa información no eran proporcionales respecto a las finalidades que estaban planteando. Es decir, que este pronunciamiento que estamos tratando ahora en relación a los controles biométricos aplica a todo tipo de responsables de tratamiento, no solo a los responsables de tratamiento que se encuentran en el sector privado, sino, y me atrevería a decir incluso particularmente públicos, porque muchas instituciones públicas, como tú bien acabas de señalar una, que es el registro civil, y muchas otras como el Servicio de Rentas Internas,
la propia superintendencia de compañías y bueno, y muchas instituciones públicas, la empresa eléctrica, bueno, tantas que manejan tanta información de los ciudadanos ecuatorianos. Ellos son los principales llamados a reestructurar estos procesos de controles biométricos que ya ha sido de alguna manera alertado o cuestionado por la autoridad, ¿no? Bien, muy importante este tema. Quiero agradecerle al doctor Pablo Solines por ilustrarnos sobre este pronunciamiento que hace la Superintendencia de Protección de Datos Personales del excesivo uso de datos biométricos para registrar asistencia de empleados al trabajo y las implicaciones que esto podría tener. Gracias nuevamente por acompañarnos, doctor Solines. Un placer, un saludo a toda la audiencia.